ustedes que a mí por la razón que sea, me tocó pues andar viajando por el mundo. Entonces, el último lugar en el que estuve, viví en Alemania, el último lugar en el que estuve fuera de Alemania fue precisamente el Medio Oriente. Y entonces a mí me tocó conocer, o sea, lo digo así, yo entré al Estado de Israel y salí de Palestina. No sé qué les digan estas palabras, ¿sí? O sea, yo entré al Estado de Israel porque iba como cualquier turista de vacaciones, fui a la ciudad vieja de Jerusalén, anduve en el desierto del Negev, en el Mar Muerto, todo ese asunto turístico. Y un día estando en el Mar Muerto, resulta que conozco dos jóvenes palestinos. Y entonces ellas se acercaron a mí y me preguntaron que qué andaba haciendo algún mexicano, todo eso, no la voy a alargar ahí mucho. Pero a lo que voy es que estos jóvenes palestinos me dijeron, ¿qué anda haciendo un mexicano tan lejos de su tierra? Entonces yo les decía, pues vine a conocer su país. Una respuesta sin pensarlo, ¿no? Así vine a conocer su país. Después del día, ya en la tarde que estuvimos ahí en la frontera con Jordania, los chavos estos ya me iban a mi hotel y dijeron, vámonos. Y yo dije, pues yo ya me voy a mi hotel. Y ellos dijeron, no, tú dijiste que querías conocer nuestro país, te lo vamos a enseñar. Y ahí empezó una aventura grande, ¿eh? Una aventura que vino a cambiar mi vida por completo. De hecho, esa es la razón por la que estoy. Millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Yahvé. ¿Qué harías tú si te echaran de tu casa sin derecho a requistar? Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad. Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel, por un gobierno prepotente preparado para la guerra por tú ya sabes quién. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Yahvé. Piedras contra balas, una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o en Jerusalén. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, intifada, intifada. Wow, intifada, liberación. No confundas mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún Dios. No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión. Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder. Palestina es sometida a la más terca de las guerras, la opulencia de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Yahvé.
piedras contra balas, una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o en Jerusalén. Bueno, esa es la razón por la que ando por aquí interesándome por los temas de historia, arte y cultura nuestra. Bueno, resulta que estos muchachos palestinos me enseñaron el horror de la guerra, de la ocupación, de cómo el ejército más poderoso del planeta Tierra, armado hasta los dientes por Estados Unidos, está invadiendo su país de ellos, de los palestinos, porque los palestinos vivían ahí. Y entonces el Estado judío se crea de manera artificial, se crea como una especie de portaaviones en tierra de parte de los gringos, pues para hacer ahí, tener control del Medio Oriente, en pocas palabras. Pues esos muchachos palestinos me enseñaron eso, la guerra, los militares, ¿no? Todo eso viene al caso porque precisamente por estos días, si ustedes ven las noticias, para ser preciso, el 19 de julio, estamos hablando de hace 3 días, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, acaba de decir lo que se llama la ley Estado-Nación, que con eso se niega la existencia de los palestinos, se niega por completo. Y entonces ellos dicen que el único idioma va a ser el hebreo, o sea que se entiende que esa región del Medio Oriente es el país único y exclusivo de los judíos. Miren ustedes que no quiero alargarme sobre esto, pero en mi opinión todo esto es una mentira, porque como les digo, ese estado fue creado artificialmente. Entonces, hasta donde nosotros entendemos la historia allá en la Escuela Autónoma de Emiliano Zapata, lo que nosotros vemos. Entonces, miren, nosotros lo que pensamos es que no existe el pueblo judío. Lo que existe es la religión judía, que son dos cosas bien diferentes. Y entonces lo que hicieron fue crear un estado ahí en el Medio Oriente para controlar toda la región, pero todo eso con la excusa de la religión. A eso es a lo que voy, por eso del tema sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da legitimidad al Estado de Israel para estar ocupando esas tierras? Para estar masacrando todos los días niños, mujeres, ancianos. Estos días, ahorita estamos hablando y está habiendo ataques en Gaza, por ejemplo, ¿no? Que es la prisión más grande del planeta Tierra, ahí en las costas del mar Mediterráneo. 2 millones de personas viviendo ahí, encarceladas a cielo abierto, ¿no? Entonces el horror de la ocupación, lo que está viviendo ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que le da legitimidad a los judíos según su propia perspectiva para hacer todo este horror, toda esta guerra, toda esta ocupación? Es un libro que todos ustedes conocen, la Biblia. Porque según ese libro dice que ellos son el pueblo elegido de Dios. Y como son el pueblo elegido de Dios, el único pueblo entre todos los pueblos de la tierra, elegido por ese Dios Jehová, entonces esa es su tierra, lo cual es una mentira. Porque antes de que los judíos llegaran a sentarse ahí ya vivían los filisteos. Y entonces los judíos tienen que hacer la guerra contra los filisteos, masacrarlos, para sentarse ahí. Y sí es cierto que crean un estado, pero es efímero. Dura apenas unas cuantas décadas Judea e Israel, y después se vuelve a separar, y después los babilonios los esclavizan. Es una historia larguísima, que no da tiempo aquí exponerla, ¿no? Pero es parte de la historia mundial, lo que pasó ahí. Entonces, bueno, lo que le da legitimidad a los judíos para todo este horror es ese libro, la Biblia, porque dice que ellos son el pueblo elegido de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que les planteo? Porque seguramente hay alguien que debe pensar qué tiene que ver eso con el tema del Códice Mucho, muchísimo, ¿no? Porque ¿qué significa la llegada de la Biblia para los pueblos indígenas de México? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces no van a ser mis palabras, sino van a ser las palabras de los mayas, por ejemplo, ¿no? En plena colonización. Dicen los mayas de Guatemala: cuando llegaron los misioneros, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Ellos nos enseñaron que debíamos rezar juntos con los ojos cerrados, y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Entonces, algo que no se debería olvidar es que la guerra de conquista en México, la ocupación que hicieron los españoles aquí en México, todo empieza con la excusa de una guerra religiosa. Lo que dicen los europeos es: la única religión verdadera en el planeta Tierra es el cristianismo, el catolicismo. Todo lo que no sea católico es cosa del demonio. Todos los pueblos indígenas que había aquí, nahuas, popoloca, como es el caso de Quecholac, pero todos los demás pueblos indígenas que hay en México y que hay todavía, o sea, mixtecos, rarámuris, mayas, purépechas, centales, huicholes, todos los pueblos indígenas no eran cristianos. Entonces lo que hacen los españoles cuando llegan aquí es: como ustedes no son cristianos,
todo su pensamiento, toda su cultura, toda su religión de ustedes indígenas es cosa del demonio. Y como es cosa del demonio, la tenemos que destruir. Y es lo que hicieron. De eso se trata toda esta guerra de conquista. Eso es lo que hicieron los españoles aquí hace 500 años. Vinieron a destruir un mundo que estaba aquí, porque aquí había instituciones de todo tipo. Había instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones económicas, había bibliotecas, había templos, había palacios, había toda una estructura. ¿Qué se entiende? Aquí había un mundo, una civilización, diferente a todas las demás civilizaciones que ha parido el planeta Tierra. Pero llegan los cristianos occidentales hace 500 años, y de eso es lo que trata la guerra de conquista. Van a destruir nuestro mundo para imponer el de ellos. Sobre nuestro mundo se va a levantar el de ellos. Creo que el caso emblemático es el de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Lo que hacen es borrarla de la faz de la tierra, destruir todo lo que hay y levantar una ciudad nueva, que va a ser la Nueva España. Y bueno, así pasó por todas partes, ¿no? Entonces aquí en Quecholac están los vestigios de ese horror, de esa conquista. Porque ahí está el convento, ahí están las iglesias, y ¿dónde están los templos que había aquí? Los de la religión popoloca, ¿no? ¿Dónde están los palacios donde vivían los gobernantes de aquí? Nada de eso está en pie, porque todo fue destruido. Pero, por ejemplo, escuchemos el testimonio de Diego de Landa, franciscano en 1572. Ahí él llegó a Yucatán, se llegó a ser obispo de Yucatán, y entonces ahí en Yucatán, hoy en día todos sabemos de los mayas, nos maravillamos de los mayas, de todos sus conocimientos astronómicos, matemáticos, pero ¿cómo vieron los mayas la conquista, la llegada de los cristianos a esta tierra? Entonces dice Diego de Landa, sus propias palabras son: hallámosle gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. O sea, el obispo está diciendo, les quemamos todos inmundos, ¿no? No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el obispo. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, otro de los personajes famosos de la conquista es Zumárraga, el primer obispo de México, ¿no? En sus cartas de relación, la séptima, me parece, le comunica al rey de España, orgulloso, que ya destruyeron más de 500 templos, o sea, 500 pirámides ya fueron destruidas. Y orgulloso dice que 20.000 obras de arte, o sea, esculturas, las que hoy vemos en los museos, en el Museo Nacional, aquí mismo, dice, ya destruimos 50.000 de ellos, ¿no? Entonces, ustedes han de saber que cuando llegan los españoles aquí, los europeos, la capital cultural, la ciudad cultural más grande, más importante, es precisamente Texcoco. Entonces se dice que en Texcoco había una biblioteca enorme, casi imagínense como la de Alejandría en Egipto. O sea, salas enteras, cuartos y cuartos llenos de libros, o sea, de códices, ¿no? De todos los temas, ¿no? De medicina, de política, todo. Bueno, orgullosos reportan al rey de España que los libros estuvieron ardiendo 3 días y 3 noches. Entonces, imagínense la cantidad de libros, miles y miles de libros, de códices, una montaña así de libros. Todo eso fue quemado por los españoles, los cristianos. Ahí se fue toda nuestra historia, toda nuestra cultura, toda nuestra identidad. Mucho de lo que somos, pues ahí estaba, ¿no? Bueno, eso pasó en Texcoco. O sea, pero les digo, todo esto no es una cosa así de que eso ya pasó, es cosa del pasado, ¿no? Eso tiene consecuencias hasta el día de hoy. Por ejemplo, en 1985, el Papa Juan Pablo II visitó Perú. Y entonces en Perú hay muchos pueblos indígenas, como aquí en México, ¿no? Actualmente aquí en México hay más de 50 pueblos indígenas. Se hablan más de 50 lenguas indígenas hoy aquí en México. Entonces resulta que esos indígenas del Perú le escriben una carta a Juan Pablo II con una Biblia y se le entregan a Juan Pablo II. ¿Qué decía esa carta? Chéquense estas palabras. Nosotros, indios de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle su Biblia, porque en 5 siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales mucho más que nosotros, porque desde la llegada de Cristóbal Colón se impuso a la América con la fuerza
una cultura, una lengua, una religión y unos valores propios de Europa. La Biblia llegó a nosotros como parte del cambio colonial impuesto. Ella fue el arma ideológica de ese asalto colonialista. La espada española que de día atacaba y asesinaba el cuerpo de los indios, de noche se convertía en la cruz que atacaba el alma india. Pues son palabras de los indígenas a finales del siglo XX a Juan Pablo II. Resulta que cuando los españoles destruyen la Ciudad de México, la toman, la destruyen por completo, la acaban, la peste es tanta, el apestadero, deberían leerse las crónicas de Tlatelolco, las hay, los anónimos de 1528. Miren ustedes que no exagero, pero cuando la primera vez que yo leí esos documentos, me solté a llorar, porque dije, ¿qué fue la conquista para nuestros antepasados? En serio, ¿qué fue? Bueno, pues ellos de mano propia, lo que escriben es un horror, o mejor dicho, lo que describen, porque dicen algo así, el lago está teñido de rojo, de sangre, ¿no? En las calles no se puede caminar por tanto cadáver. Dice, pasa un hombre corriendo con las tripas de fuera, ¿no? La mujer sale en andrajos llorando, ¿no? Gritando de terror. Eso fue la llegada de los españoles para nuestros antepasados. Bueno, entonces destruyen la ciudad, hay miles y miles de muertos en la México, Tenochtitlan y Tlatelolco, y entonces los españoles, Hernán Cortés, se van a Coyoacán. Entonces hasta Coyoacán llegan 4 sabios de la religión mexicana, o sea, de la religión náhuatl, que es más vieja que el cristianismo. Sus orígenes están en Teotihuacán o más atrás. Llegan 4 sacerdotes de esa religión con Hernán Cortés para rendirse, ¿no? Pues ya nos ganaron por las armas, ¿no? Llegan a rendirse y en sus manos traen lo más valioso de ellos. Y ojo, no es una barra de oro, porque eso era lo más valioso para los españoles. No, no, para el sabio indígena, para el sabio náhuatl, lo más valioso que había en el mundo era esto, sus libros. Y entonces llegan estos sabios de Texcoco con Hernán Cortés con su montón de libros y se entregan solitos. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Qué les hicieron los españoles a ellos? 3 de ellos los aperrearon. O sea que los españoles traían perros de guerra, mastines, entrenados especialmente para matar, para desbaratar gente, para matar la vida. Bueno, ahí enfrente de todos a estos 3 sabios, los despedazan los perros. Y al único que sobrevive, le sacan los ojos y lo dejan que se vaya. Eso fue la conquista para nuestros pueblos. No fue esa idea romántica que nos meten en las escuelas de el encuentro de 2 mundos, ¿no? Que Cuauhtémoc, que diga que Moctezuma y Hernán Cortés se abrazan. No es cierto. Es una guerra colonialista, una guerra tan brutal y asesina como todas las guerras, como la que está pasando ahorita en el Medio Oriente. O sea que un pueblo llega y se agandalla. Porque han ustedes de saber que las guerras no las ganan los que son más buenas gentes. Las guerras las ganan quien tiene mayor capacidad de matar. Y en este caso se enfrentaron 2 mundos, el nuestro, el de los pueblos indígenas, contra el de los europeos cristianos, y ellos, los españoles, tenían mayor capacidad de matar. O sea que tenían armas que mataban más gente, más rápido, mejor, y por eso nos ganaban esa guerra. Pero les digo, ¿qué fue esa guerra de conquista para los pueblos indígenas? Seguramente ustedes han escuchado uno de los libros más famosos mayas, el Chilam Balam. Entonces en el Chilam Balam uno puede leer cosas como esta, chéquense. Los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de nuestra miseria y de nuestra desgracia. Nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos a otros como animales. No hay verdad en las palabras de los españoles. O sea, lo que está diciendo es, nos esclavizaron vilmente, ¿no? Y bueno, el último texto que les comparto es el de Atuey, que fue cacique de Cuba, 1511. Lo que él dice de los españoles, a ellos les tocó vivir en carne propia el horror. Acuérdense que en Cuba actualmente no hay pueblos indígenas como en México. En Cuba exterminaron a todos. Pues en Cuba hay negros descendientes de los africanos o güeros, pero no hay como nosotros, no hay indígenas en Cuba. Ahí exterminaron a todos. Pero entonces el cacique de aquel entonces, de 1511, dice acerca de la llegada de los españoles: tienen un Dios a quien ellos adoran y quieren mucho, y por conseguirlo nos sojuzgan y nos matan. Y mientras él está diciendo eso, señala un cestillo lleno de oro. Dice: véanlo, ahí está el Dios de los cristianos. De eso se trató toda la conquista.
Entonces todas las guerras, aunque no se atreven a pronunciar su nombre, todas las guerras tienen la misma razón: robar. Las guerras se hacen para robar. Y en este caso los españoles disfrazaron esto de todo, ¿no? Que nos iban a evangelizar, que nos iban a civilizar, que nos iban a traer la palabra del Dios verdadero. Sí, pero eso era la careta, ¿no? El trasfondo de la conquista española era el mismo que en todas las guerras. Les vamos a robar lo de ustedes, o sea, su oro, sus minas, su fuerza de trabajo, y su mundo se los vamos a destruir. Bueno, pero son así como comentarios de entrada, ¿no? Entonces, miren, y entrando de lleno a este tema del Códice Borgia. El original de este códice está en el Vaticano, en la Biblioteca Apostólica del Estado Vaticano. ¿Qué hace ahí? Pues es una historia larga de cómo fue a dar hasta allá, ¿no? Hasta el Vaticano. Pero bueno, lo cierto es que lo tienen ahí. Lo conocemos actualmente como el Códice Borgia, porque su último poseedor fue un cardenal que se llamaba Stefano Borgia. ¿Cómo llegó a sus manos? No hay documentación histórica al respecto. Algunos suponen porque él era un coleccionista. No confundan mi postura, soy ateo, yo no creo en ningún Dios. No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión. Solo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder. Palestina es sometida a la más terca de las guerras, la opulencia de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? Muertos, muertos de Yahvé. Piedras contra balas, una nueva intifada en Cisjordania, Gaza o en Jerusalén. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, ¿quién podía imaginar? Wow, que David fuese Goliat. Wow, intifada, intifada, wow, intifada, liberación, wow, intifada, intifada, wow, intifada, liberación.